La estimación. La estimación nos plantea muchas preguntas. ¿Es posible que la estimación sea la que da el valor y no el valor el que fuerce la estimación? ¿Es la gradación la que da el orden o es el orden el que da la gradación? ¿Puede ser, en suma, que estimar, estimar? Cuando el 3 de febrero de 2009 el Museo del Prado inauguró su exposición retrospectiva sobre Francis Bacon, el panorama ofrecía un vistoso contraste. Pese a que los periódicos destacaban su obra como la distorsión más salvaje y un aullido en claro oscuro, entre el público se encontraba un nutrido grupo de señoronas calzando abrigo de pieles que miraba la obra sin ningún tipo de indignación ni, siendo sinceros, ningún tipo de reacción. Las señoras acudían al museo como se acude a misa de 12 y los cuadros, como las homilías, entraban por un ojo y salían por el otro. En paralelo, el 4 de mayo de 2009, el autor de tebeos Carlos Jiménez, que ha encumbrado el medio con obras como Paracuellos o El Miserere, hablaba de su candidatura al Premio Príncipe de Asturias en estos dolorosos términos: no creo que ni yo ni nadie del tebeo vaya a recibir un premio así. Estas dos imágenes son complementarias. Por una parte, el autor que desarrolla el medio hasta altísimas cotas es consciente de la limitación que tiene el reconocimiento de su obra. Y por la otra, el público acude al museo a ver qué echan, embebiéndose de cultura en el lugar en el que se entroniza la cultura. El selecto asume la indiferencia con la cabeza gacha, mientras la indiferencia hace ostentación de lo selecto con la cabeza bien alta y con los pendientes de plata recién bruñidos. Esta situación también afecta a las leyes. El artículo 44 de la Constitución española dice: los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Y sin embargo, pocos son capaces de precisar qué significa cultura, que es como decir que por ley están obligados a abrir la puerta y simultáneamente a no saber de qué edificio. De esta manera, se ha desarrollado una distinción que está implícita, pero que nadie concreta. Una cosa es la cultura y otra cosa es lo restante. Hay una barrera infranqueable entre las óperas de Verdi y los discos guitarreros de Barriada, y esa barrera no es permeable ni a los autores relevantes. Da igual lo importante que sea tu aportación, porque estás condenado a quedarte en el lado malo de la muralla. A la vista de lo expuesto, nos hemos planteado esa pregunta primordial. ¿Cuál es la diferencia entre alta cultura y baja cultura? Y necesariamente, ¿qué es la cultura? En el laboratorio hemos repasado obras de alta y de baja cultura, intentando aplicar la razón y la lógica para afrontar la solución. Y curiosamente, aplicar la razón nos ha servido para deducir que la solución está en lo confinante a la razón. Es decir, la clave de la cultura está en Dios. Ustedes saben que en el laboratorio la figura de Dios suele sernos poco útil porque es la excusa de los perezosos para explicar lo misterioso. Que no haya Dios es independiente de que su aparición como idea siga impregnando todo tipo de materias. Es una idea pegajosa, que cuesta mucho limpiar. Recuerden a esos individuos que están tan embebidos que prefieren jugar al misterio y se escudan con la frase «llámalo energía». La idea de Dios ha sido una solución simplona para el origen del universo, pero también una justificación rudimentaria para subrayar la superioridad del hombre sobre el resto de la naturaleza. En la tradición, el hombre era un ser superior porque así lo había decidido un ser divino. El hombre era superior al resto de la naturaleza por la gracia de Dios. Cuando la Ilustración se impuso al oscurantismo, la razón se impuso a la fe,
pero el misterio o la justificación de la superioridad del hombre con respecto a los animales quedó intacto. Y así se sustituyó una solución por otra. En la nueva disposición, el hombre era superior al resto de la creación porque tenía cultura. La cultura es, por tanto, el equivalente del reino de los cielos. El hombre se salva de ser un primate a través de la cultura. De esta manera es visible que la cultura es una idea teológica con todas sus consecuencias. Hay arzobispos que decretan qué cultura es santificante, los creadores se equiparan con los iluminados y, sobre todo, se dibuja ese lugar elevado y paradisíaco que es el reino de la cultura, que es como decir, el reino de los cielos. Este retrato religioso revela inmediatamente la diferencia entre alta y baja cultura. La alta cultura es la que te conduce a ese Edén santificado. Así, la música de cámara, la pintura o la literatura son medios en los que se sacramenta el hombre culto en su camino de redención. Son lugares donde la valoración de las obras se cimenta en la sublimación del hombre. En oposición, la baja cultura es aquella en la que la valoración de las obras se apoya en la diversión. La crítica sobre discos de rock se centra en lo entretenido que ha sido escucharlo, la crítica de videojuegos subraya la jugabilidad, esa es la baja cultura. Los dibujos animados, la música de baile, los tebeos y las pintadas en las paredes, que es pintar, pero es, al parecer, otro pintar. Estas creaciones humanas no llevan al mismo cielo que las anteriores, sino que llevan al infierno, porque ya se sabe que lo divertido no te santifica, sino que te condena. Las madres que reprochan a sus hijos ¿qué haces con 40 años de edad leyendo tebeos? Nunca dicen ¿qué haces con 40 años oyendo ópera? Además de retratar lo anterior, esta frase nos da una nueva pista. La diferencia entre alta y baja cultura tiene la máscara de subrayar obras selectas, pero en realidad no bendice la obra, sino que bendice el formato. Una ópera horrible siempre es mejor que la mejor serie de animación, simplemente por ser ópera, porque la ópera está santificada. Esta cuestión se extiende hasta lo primordial. Las televisiones hacen eco de cada obra del fotógrafo Spencer Tunick y abren sus informativos con mareas de gente desnuda porque están santificados por el arte. Esos desnudos están bendecidos por la cultura. Ir a ver desnudos al cabaret está mal, pero ver desnudos en la ópera está bien. Como enunciaba el crítico César Coca, si por las razones que sean hay personas que van a ir a la ópera por primera vez, bienvenidos sean los desnudos. Como ven, la ópera, por ser ópera, les dará la salvación. La trampa de la alta y la baja cultura es que bendice por formatos y no por obras. La alta cultura tiene fama de destacar obras selectas, pero en realidad da su aprobación a bulto. Y por eso, para el asombro de las personas con criterio, el mejor de los tebeos siempre se coloca por debajo del peor de los libros. De esta manera, todo formato no sacralizado es visto como un camino al infierno. Para los primeros analistas, el rock no era música, el realismo sucio no era poesía y el tebeo no era arte. Todo formato nace, por decirlo así, con el pecado original. Y todo formato, en la tradición teológica que es la cultura, necesita un Cristo redentor, un autor que haga el bien mientras sus contemporáneos le castigan. Lo curioso es que ese autor no solo redime su obra, sino que redime todo el medio. Aquí en el laboratorio sonreímos cuando escuchamos a las personas que dicen que el sagrado cine está siendo atacado por los vídeos de internet, que la música electrificada es cosa de bárbaros o que el tebeo es un medio donde no existen las grandes obras. Esos comentaristas son el equivalente de las señoronas que acuden al Prado a ver a Bacon, a las que el lugar donde sucede les interesa más que la obra que se muestra.